Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate de Jesús. Y vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Vamos a conectarnos con Jesús. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos, oh Dios, preparar el material. Estamos vivos, Señor, gracias a usted. Ahora, oh Dios, permítanos suplicar por los privados de libertad. Nuestra gente bella, Señor. Que en esta hora, oh Padre Santo, están alabando tu nombre. A pesar de su condición, están alabando su nombre. Quiero orar, oh Padre Santo, también por los enfermos que están en una cama y que allí en un hospital abren su palabra para leerla. Abren sus Biblias para leer su palabra. Comparten con los que están con ellos, incluyendo a los médicos y enfermeras. Nos consta, porque hemos visto hacerlo al hermano Tulio, quien se prepara para una operación más. Oramos por él y por toda la familia Tencio y toda la familia de la iglesia de González. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, en esta hora queremos dar inicio a la serie Feliz para Siempre en su primer bloque. Compartamos pantalla. Saludo para la hermana Nena Liliana Valencia. Vamos con el primer bloque de esta serie. Estamos estudiando vidas con objetivos. Hemos visto la vida de Nehemías, y también comenzamos a ver la vida de Job. De Nehemías dijimos que era un varón, un líder con propósitos. Y de Job podemos decir, o estamos diciendo, que es un varón, que fue un varón perfecto. Nos encontramos en la tercera parte de esta serie llamada Vindicación y Restauración. La vindicación y la restauración. Hagamos un repaso de lo que vimos ayer, cuando comenzamos a ver esta tercera lección. Vindicación y restauración desde
la perspectiva que nos ofrece la Biblia de un varón perfecto como lo fue Job. Al comparar la vida de Job con la vida de Jesús, encontramos 6 lecciones, 6 paralelismos. Pueden haber más, pero nosotros encontramos 6. Y de esos 6 nos encontramos en el tercero: vindicación y restauración. En su introducción, que estudiamos ayer, pudimos resumir toda esta tercera lección. Que hoy vamos a desglosar. Al final de su prueba, dice la introducción, Dios vindicó a Job y lo bendijo con una restauración de su salud y riqueza. Así está registrado en Job 42, 10 al 17. Pero Jesús también, como Job, experimentó la vindicación y la exaltación por parte de Dios mediante su resurrección y ascensión al cielo. Y ahora intercede por nosotros en el cielo. Este paralelismo entre Job y Jesús se encuentra registrado en Hechos 2, 32 al 33 y Filipenses 2, 9 al 11, que hoy vamos a desglosar en la próxima. En el tiempo que tenemos. Pero antes recordemos lo que hemos dicho en la lección de ayer. En la enseñanza, la tercera enseñanza del paralelismo existente entre Job y Jesús, encontramos una lección principal. La lección principal de la vindicación y la restauración es que tanto Job como Jesús fueron vindicados y restaurados por Dios después de pasar por pruebas y sufrimientos. De tal manera que si usted está sufriendo, deben saber primero que todo que no va a sufrir como sufrió Job. Y mucho menos como sufrió Jesús. Pero lo que sí va a ocurrir, dependiendo de cómo usted enfrente su prueba, es que la vindicación y la restauración están cerca. Algo más que debe saber. Dios le recordó a Job su poder y sabiduría como creador. Dios te está recordando en medio de tu prueba que Él es el Todopoderoso y que Él es tu creador. Job
Reconoció su propia limitación y falta de comprensión. En respuesta, Job se arrepintió. Aun cuando todo lo que le ocurría no tenía nada que ver con algo malo que él hubiera hecho. En medio de la desesperación, en algún momento Job se expresó de una manera no muy adecuada, precipitadamente. Sin embargo, Job se arrepintió de sus palabras precipitadas y expresó su humildad y sumisión a Dios. Amigo, ¿estás conmigo? ¿Te has desesperado en algún momento en medio de tu prueba? Y has dicho 3, 4 cosas que están fuera de orden. Todavía puedes arrepentirte de ese mal proceder. Porque créeme, si estás pasando por pruebas, Dios sabe y tiene el control de ellas. Y el capítulo final está por abrirse. Tu vindicación y tu restauración están por abrirse. Cuando tú lees Job 42, que ahora lo vamos a leer del 10 al 17, se relata que después de este encuentro con Dios, el Señor restauró la situación de Job. Dios bendijo a Job con el doble de la riqueza que tenía antes y también le dio una nueva familia. Job experimentó una restauración de su salud y riqueza y su vida fue vindicada por la justicia y la misericordia de Dios. El capítulo 42 de tu vida está por abrirse. Jesús también fue vindicado. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y fue exaltado por Dios. Esto lo vamos a ver con lujo de detalles el día de hoy. Cuando allá en Hechos 42, 32 al 33 se menciona cómo Pedro, en su discurso el día del Pentecostés, habla de la restauración de Jesús y de cómo fue exaltado a la diestra del Padre, de Dios, recibiendo el Espíritu Santo y derramándolo sobre sus seguidores. Filipenses 2, 9 al 11. El día de mañana, porque ya hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero el día de mañana vamos a ver el primer sermón de Pedro. Porque es Pedro el que nos dice lo que está pasando en el cielo. ¿Y por qué el Espíritu Santo tarda 10 días en ser derramado sobre los discípulos? Le vamos a dedicar varios días al Pentecostés. Por la importancia que tiene saber que no importa cuánto estés sufriendo, cuánto estés siendo golpeado por la vida, tu Pentecostés está a la vuelta de la esquina. Filipenses 2, 9 al 11 también resalta la exaltación de Jesús, afirmando que Dios lo ha ensalzado sobre todo nombre y le ha dado
un nombre que es sobre todo nombre. Ya el día de ayer vimos la conclusión de esta introducción. Tanto en el caso de Job como en el de Jesús, la vindicación, la restauración ocurrieron cuando Dios intervino en su vida después de sus pruebas y sufrimientos. Fueron reconocidos como justos y fueron bendecidos y exaltados por Dios, demostrando así su fidelidad, poder y amor hacia ellos. Mira, Dios ahora pareciera estar en silencio en medio de tu prueba. Pero es que Él no puede intervenir. ¿Y por qué no puede intervenir? Porque Él sabe que tú eres vencedor en su nombre. Y que tú sabes que Él está allí, vigilando. Que el sufrimiento no sea mayor del que tú no puedas soportar. Llega el momento del último capítulo. Y ahora Dios se manifiesta. Prepárate, que el último capítulo está por abrirse. El capítulo 42 de tu vida está por abrirse. Se abrió el capítulo 42 en la vida de Job. Espera, que es en el tiempo de Jehová, no en el tiempo de nosotros. Existen 3 lecciones secundarias que aprendemos, que mencionamos ayer y que podemos recordar hoy. De esta gran lección de vindicación y restauración entre paralelismo existente entre la vida de Job y Jesús. La primera de ellas, la fidelidad de Job y de Jesús. Ambos personajes demostraron una profunda fidelidad a Dios en medio de sus pruebas. A pesar de las dificultades, mantenieron su confianza en Dios y se sometieron a su voluntad. Amigo, la fidelidad de Job y Jesús se manifestó en diferentes aspectos y contextos, pero en ambos casos su confianza en Dios y su sumisión a su voluntad fueron evidentes. En el caso de Job, a pesar de perder sus posesiones, su salud, su familia, él mantuvo su fidelidad a Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job se aferró a su fe y se negó a maldecir a Dios a pesar de la insistencia de su esposa y de algunos de sus amigos. Aunque cuestionó el propósito de su sufrimiento y buscó respuestas, Job nunca renunció a su confianza en la justicia y la sabiduría de Dios. En el caso de Jesús, su fidelidad a Dios fue evidente en todo su ministerio terrenal. Él vivió una perfecta obediencia al Padre, cumpliendo su voluntad en todo momento, incluso en el jardín de Getsemaní. Jesús oró: Padre, si quiere, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:44. A pesar del sufrimiento inminente y la agonía emocional, Jesús sometió su voluntad a la de Dios, demostrando una profunda fidelidad y obediencia. De manera paralela vamos a estudiar el capítulo 74 del Deseo de toda la gente, que se llama el Getsemaní, con el Pentecostés, y vamos a ver el paralelismo existente entre el sufrimiento, la vindicación y la restauración. Santo, bendito Dios. Gracias, Señor, por la fidelidad de Job, de Jesús.
Tenemos mucho que estudiar. Tenemos mucho que estudiar de Job y mucho que estudiar de Jesús. Ambos personajes nos enseñan la importancia de mantenernos fieles a Dios, incluso en medio de las pruebas y dificultades. ¿Ustedes creen que le fue fácil a Jesús pedirle al Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres? Su ejemplo nos anima a confiar en la bondad y el plan de Dios y a someternos a su voluntad sabiendo que Él es fiel y nos sostendrá en todo momento. La fidelidad de Job y de Jesús. La segunda lección secundaria que aprendimos es la recompensa de la fidelidad. Tanto Job como Jesús fueron recompensados por su fidelidad. Job recibió una restauración de su salud y riquezas, mientras que Jesús fue vindicado por medio de su restauración y ascensión, siendo exaltado y recibiendo autoridad sobre todo. Esto lo vimos ayer con lujo de detalle. La lección secundaria número 2 destaca la recompensa que Job y Jesús recibieron como resultado de su fidelidad a Dios. En el caso de Job, después de pasar por una intensa prueba de su fe, Dios no solo lo vindicó de las acusaciones injustas de sus amigos, sino que también lo recompensó abundantemente. Job recibió una restauración de salud y riquezas, incluso más de lo que había perdido. Dios bendijo la vida de Job y le concedió una vida próspera nuevamente. En el caso de Jesús, su fidelidad hasta la muerte en la cruz fue seguida por su resurrección y ascensión a los cielos. Jesús fue vindicado por Dios al ser levantado de entre los muertos. Estaba muerto, pero mi Dios está vivo, ha resucitado y ha sido exaltado a la diestra del Padre. A través de su resurrección, Jesús demostró su victoria sobre el pecado y la muerte y recibió autoridad y poder sobre todo en el cielo y en la tierra. Así está registrado en Mateo 28, 16 al 20. Estos eventos muestran que la fidelidad a Dios tiene recompensas tanto en esta vida como en la eternidad. Job y Jesús experimentaron la gracia y la recompensa de Dios como resultado de su lealtad y obediencia. La recompensa de la fidelidad. Sus historias nos animan a perseverar en la fidelidad a Dios, confiando en que Él tiene promesa de bendición y recompensa para aquellos que lo siguen y lo obedecen. En resumen, queridos amigos, la lección secundaria número 2, la recompensa de la felicidad, de la fidelidad, destaca que la fidelidad a Dios trae recompensas en términos de restauración, bendiciones y exaltación. Yo no sé si tú estás sin trabajo, yo no sé si tú estás enfermo, pero yo no sé lo que está pasando, pero sí te puedo decir, tanto Job como Jesús fueron testigos vivientes desde este principio. La recompensa de la fidelidad y su ejemplo nos motiva a mantenernos fieles y confiados en Dios, sabiendo que Él es un Dios fiel que recompensa a aquellos que le buscan y le sirven con integridad. Mantente íntegro, tu recompensa está a la vuelta de la esquina. La tercera lección que aprendimos y que mencionamos ayer y estamos viendo en este repaso es la intercesión y el amor de Jesús. Jesús, después de su resurrección y ascensión, se convirtió en nuestro intercesor en el cielo. Mientras estuvo en la tierra, fue nuestro ejemplo. En la cruz fue nuestro sustituto.
nuestro reemplazo. En la resurrección fue nuestra garantía. En la ascensión fue el primogénito. Y ahora en el cielo es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros ante el Padre, mostrando su amor y preocupación por nuestras vidas. La tercera lección, la intercesión y el amor de Jesús, se refiere al papel que Jesús desempeña como nuestro intercesor en el cielo después de su resurrección y ascensión. Según la enseñanza adventista, después de completar su obra redentora en la cruz, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Recordemos que la Divina Trinidad está formada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde allí actúa como nuestro mediador y abogado. Hijito mío, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno llegara a pecar, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Así Jesús, intercediendo por nosotros ante el Padre, promete, cumple su promesa de ser nuestro abogado. Él sabe que tú y yo hemos pecado y que definitivamente necesitamos un abogado. Y está cumpliendo su promesa. La intercesión de Jesús implica que Él se pone en medio entre nosotros y Dios, presentando nuestras necesidades, pecados, preocupaciones y deseos ante el Padre. Jesús conoce nuestras debilidades y dificultades. Y en su amor y compasión intercede por nosotros, abogando por nuestra causa y buscando la misericordia y la gracia divina en nuestro favor. Esta intercesión de Jesús es un acto de amor y preocupación por nuestras vidas. A través de su intercesión, Jesús muestra su amor incondicional y su compromiso de velar por nuestro bienestar espiritual. ¿Creías que el Señor se había olvidado de ti? Él se preocupa por nuestras necesidades. Así está registrado en Mateo 6, todo el capítulo. Está dispuesto a intervenir en nuestro favor ante Dios. Qué grande es nuestro abogado. ¿Alguna vez has tenido necesidad de un abogado? Si has pecado, si alguna vez has pecado,
Si tú alguna vez has pecado, entonces tienes necesidad de un abogado. Si no has pecado, si nunca has cometido un delito delante de Dios, entonces Jesús no tiene nada que ver contigo. Esta enseñanza, en primer lugar, es para aquellos que reconocen que necesitan un abogado. Si usted no necesita un abogado, entonces es un espía en el campamento. Y le voy a pedir que abandone el campamento antes que lo descubran, porque va a ser terrible cuando sea descubierto. Si usted no encuentra ninguna necesidad de lo que acá se está tratando, porque usted no ha cometido ningún delito, porque usted no es un pecador, entonces no necesita un abogado. ¿Qué hace aquí? No entiendo. ¿Qué hace aquí? No se convierta en un espía de Satanás, a los servicios de Satanás. No venga a la casa, no venga al campamento de Cristo a recoger información para llevarla a su jefe. Esta enseñanza se basa en varios pasajes bíblicos. Está en la Biblia. Y si está en la Biblia es para mí. Si no está en la Biblia, no tengo nada que ver con eso. Hebreos 7:25, que dice: por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amigo, pero si tú no tienes necesidad de un intercesor, de que alguien interceda por ti, entonces también se encuentra respaldado en Juan 17. Donde Jesús ora por sus discípulos y le pide al Señor que no los saque del mundo, sino que los proteja del mal. En Romanos 8:34, que habla Jesús de que Jesús intercede por nosotros. ¿Por quiénes? Por los pecadores, como usted y yo. Bendito Dios.
Bendito Dios. En resumen, la tercera lección destaca la importancia de reconocer y confiar en la intercesión y el amor de Jesús en nuestras vidas. Jesús no solo nos redimió en la cruz, sino que continúa abogando por nosotros ante el Padre Celestial, demostrando su amor y preocupación constante. Esta enseñanza nos invita a confiar en la intercesión de Jesús y a buscar su guía y apoyo en todas las áreas de nuestra vida. Este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En esta tercera lección, la vindicación y la restauración. Hemos visto la introducción del paralelismo entre Job y Jesús, que nos habla de la vindicación y la restauración de ambos. Hemos visto la lección principal, que justamente nos expresa que es tener la certeza de que así como Job y Jesús fueron vindicados y restaurados, usted y yo también seremos vindicados y restaurados cuando el capítulo final de nuestra existencia de este lado del planeta Tierra o de este lado de la eternidad se abra finalmente. Hemos visto las tres lecciones secundarias en lujo de detalle. Para hoy día, queremos presentar el paralelismo de Job con Jesús en lujo de detalle. Vamos a desglosar Job 42, 10 al 17. Y vamos a desglosar Hechos 2, 32 al 33 y Filipenses 2, 9 al 11. ¿Qué hay en estos tres pasajes bíblicos que merecen ser estudiados en detalle? Mañana, si el Señor nos lo permite, comenzaremos el quinto punto de este bosquejo, que es Job y el espíritu de profecía. Vamos a ver el sufrimiento de Job comparado con el sufrimiento de Jesús desde el Getsemaní y la vindicación simbolizada en el Pentecostés con el discurso de Pedro. No se pierda los próximos 2 días, porque este quinto punto nos va a tomar por lo menos 2 días. Recordemos qué estamos haciendo.
La vindicación y la restauración. Tercer punto de las 6 lecciones que traemos del paralelismo existente entre Job y Jesús. Primero, al final de su prueba, Dios vindicó a Job y lo bendijo con una restauración de su salud y riqueza. Job 42, 10 al 17. Mire cuántas veces lo digo. Segundo, Jesús también fue vindicado, exaltado por Dios mediante su resurrección y ascensión. Y ahora intercede por nosotros en el cielo. Mire, que vuelvo a decirlo. Hechos 2, 32 y 33 y Filipenses 2, 9 al 11. En la repetición, dice el pastor Alejandro Bullón, se provoca indiscutiblemente la acción. Vuelvo a repetir. Al final de su prueba, al final, no al principio ni en medio de ella. Es al final de la prueba. Tengo que ser claro. Es al final de la prueba, no al principio ni en medio de ella. Cuando la mano de Dios la podremos ver trabajando en favor de nosotros. Esto no quiere decir que Dios no estaba bajo el control de tu prueba y no estaba bajo el control de tu prueba. Dios tiene el control. El control está bajo la mano de Dios. Pero tú no lo vas a ver hasta cuando no se haya abierto el último capítulo de tu prueba. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a discutir hoy. ¿Por qué el Señor espera, te abre los ojos al final de la prueba y no te deja y no te permite ver lo que está pasando durante la prueba? Job 42, 10 al 17. Job. La vindicación y la restauración. Job. Cuarenta y dos, 10 al 17. ¿Lo tienen? Bien. Hablemos un poquito de esto. Para entender lo que está sucediendo acá, permítame ponerles un audio. Del ministerio Jesús San Cristo viene. Escuchemos.
reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, capítulo 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, que ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Queren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Libro de Job, capítulo 42. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Ok, vamos a desglosar esta sección del capítulo 42, el último capítulo de una vida de sufrimiento de Job, la vindicación y la restauración. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Qué lindo. Amigo, viene el día cuando Jehová ha de quitar la aflicción que existe ahora mismo sobre ti.
Yo quiero que observes que algo importante. ¿Cuándo Jehová quitó la aflicción de Job? El versículo dice, cuando él hubo orado por sus amigos. Santo, bendito Dios. ¿Estás llorando? Alaba a Dios. ¿Estás sufriendo? Ora por tus amigos que también están sufriendo y más que tú. Deja de llorar y deja de verte a ti mismo. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo quitó Jehová la aflicción de Job? Dice la palabra de Dios que cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuántos nombres hay en tu lista de oración? Solo hace unos días revisé mi lista de oración. Y para que no creas que cuento, yo te voy a proyectar mi lista de oración. De los nombres que hay en mi lista de oración. Para darte una idea nada más. Hay 400 nombres de privado de libertad. Y tengo 700 más de hermanos que recibieron el diploma de líder de grupo pequeño de la Universidad de Andrews University en Panamá en el 2014. Además de eso, están en mi lista de oración los 800 contactos que tengo en mi WhatsApp. Te pregunto, ¿cuándo el Señor quitó la aflicción de Job? Cuando él hubo orado por sus amigos. No cuando él oró por pedir trabajo. ¿Aló? No fue cuando él oró para que el Señor le quitara la enfermedad que tenía. No fue cuando él oró para que el Señor le hiciera entender a su esposa y le hiciera entender a él lo que estaba pasando. No fue cuando él oró por él. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Tienes entendimiento? Entiende lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en tu lista de oración tu pastor y tus hermanos de iglesia, los dirigentes de tu iglesia. Estás orando por nuestro presidente a nivel mundial y a nivel local. Estás orando por aquel vecino con el cual no te llevas, no por culpa tuya, pero no te llevas. ¿Estás orando por él?
En cierta ocasión, cuando terminé de predicar en una iglesia, un hermano se acercó a pedirme consejos sobre cómo hacer para que el vecino le devolviera un pie cuadrado de terreno que le había quitado al construir su cerca. ¿Estás orando por ese vecino? Porque si estás peleando aquí en la tierra por un pie cuadrado de terreno, déjame decirte que el Señor tiene en el cielo una mansión para ti. Estás orando. Vas a perder la mansión que tienes en el cielo por pelear con tu vecino un pie cuadrado. Que el vecino se quede con todo tu terreno. La palabra de Dios nos enseña que si te piden que corras una milla, corre con el 2. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él oró por recuperar lo que había perdido. Cuando él oró por recuperar la vida de sus hijos. Cuando él oró por recuperar sus bueyes, sus asnos y todo su ganado. Cuando él oró para que el Señor le hiciera entender a los amigos que estaban equivocados. No, él oró por el bienestar de sus amigos y cuando hizo esto, él oró no por defenderse, él oró para que el Señor exaltara y bendijera a sus amigos. Cuando Job oró por el bienestar de sus amigos, entonces Jehová Dios quitó de él la aflicción. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos en esta tierra? ¿Qué entendemos por amigos? ¿Sabes que él es miembro de la iglesia? ¿Está en tu lista de oración? ¿Están en tu lista de oración aquellos hermanos y conocidos que aunque están distanciados de ti, tú sabes que existen? Ay, hermano Moreno, es que yo solo tengo 5 minutos para orar. Imagínense si me pongo a orar por todos mis vecinos, ¿cuándo termino? Hay un culto en la iglesia que se llama culto de oración, que lo que menos ocurre es la oración. ¿Por qué le llamamos culto de oración si lo que menos se hace es orar? Si es un culto de oración, entonces oremos. Llevemos ese tiempo del culto de oración, llevemos los nombres de las personas por las cuales estamos orando para que toda la iglesia ore. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. La aflicción de la iglesia será quitada cuando la iglesia ore por su comunidad. ¿Por qué tenemos que ir a evangelizar 25, 30 millas distanciados de la iglesia cuando allí mismo en la iglesia tenemos una comunidad que necesita de Cristo? Lo único que tenemos que hacer es orar por ellos.
¿Por qué tengo que tomar un avión para ir a predicar a África? ¿Será que en verdad quiero ir a predicar o quiero ir a pasear? Yo no sé. ¿Será que en verdad el Señor me está mandando a África? Si aquí en donde vivo no he ganado las almas para Cristo y no he predicado las almas para Cristo, ¿qué voy a hacer a África? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Amigo, ¿quiere que Jehová te libre de la carga que tienes ahora mismo? Empieza a orar por tus amigos. El versículo termina diciendo, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No me voy a preocupar de esto, porque no es el tema de hoy. Yo no vengo aquí a hablar del evangelio de la prosperidad, porque sé que por allí se pueden ir algunos. Yo vengo a hablar del evangelio de la vindicación y la restauración. El Señor quiere vindicarte y quiere restaurarte, pero depende de qué es lo que tú estás haciendo. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Aló, Job tenía hermanos y hermanas. Y todos los que antes le habían conocido, aló, si le habían conocido eran amigos de Job, quiere decir que Job había orado por ellos. Y comieron con él pan en su casa. A pesar del sufrimiento de Job, todavía había pan en la casa de Job para comer, aló, y para compartir. Y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. De esto ya sabemos que no fue Jehová el que le trajo todo este mal sobre él, pero ellos no sabían. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Jehová Dios escuchó la oración de Job por sus amigos. Y estos vinieron a compartir con él la bendición de Jehová. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. 41 capítulos quedaron en el olvido. El capítulo nos dice que la vida de Job fue más próspera. El doble de próspera. Antes de la aflicción, Job tenía 7,000 ovejas. Ahora, después de la aflicción, tiene 14,000. Antes de la aflicción tenía 3,000 camellos. Ahora tiene 6,000. Antes de la aflicción, Job tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Ahora tiene 1,000 de cada una. Job ahora tiene 7 hijos y 3 hijas.
y llamó el nombre de la primera Yemima, y de la segunda Cesia, y la tercera Keren Naput. Y no había mujeres tan bellas como las hijas de Job en toda la tierra. ¿Aló? Si se hubiera hecho un concurso de Miss Universo en ese momento, las hijas de Job hubieran ocupado el primero, el segundo y el tercer lugar. No lo dije, no lo dice el hermano Moreno, lo está allí escrito en la Biblia, repito. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Está registrado en la palabra de Dios. Gracias, Juan Piña. Dios te bendiga. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Era importante esta sección, este punto de la herencia a las hijas, porque a las mujeres no se les dejaba herencia según las leyes registradas en Levítico y en Deuteronomio. Pero se deja claro aquí que las tres hijas de Job, Yemina, Cesia y Karenatu, las tres tuvieron herencia entre sus 7 hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Después de su aflicción vivió 140 años. En esos 140 años vio a sus hijos, vio a los hijos de sus hijos y de los hijos de los hijos de los hijos hasta la 4ª generación. ¿Y saben qué? Job murió de viejo, lleno de días. Amigo mío, mañana, por cuestión de tiempo, mañana vamos a desglosar, vamos a ver con lujo de detalle el paralelismo entre la vindicación y la restauración de Job y la vindicación y la exaltación de Jesús. Tiene una base teológica importante. Mañana vamos a ver el análisis teológico de esto que hemos leído hoy. Vamos a ver las 3 citas en detalle, incluyendo Hechos 2:32 al 33 y Filipenses 2:9 al 11. El análisis social de esta experiencia, muy importante, y el análisis aplicativo. ¿Cómo aplicar la vida y la experiencia de Job al compararla con Jesús con la nuestra? Ese es el tema de mañana, estos 3 análisis. Dentro de la lección, de la tercera lección del paralelismo que encontramos entre Job y Jesús, la vindicación y la restauración. Tengo que ir con calma para no confundirte. Bien. La vindicación y la restauración están garantizadas. Pero como hemos visto hoy, dependen de lo que nosotros hagamos. La cita dice con claridad, miren, ahí está con claridad. Claramente dice la cita. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Amigos, ¿te parece bien si empezamos a orar por nuestros amigos?
Mire que Job, no dice que Job oró por sus enemigos, aunque con amigos como los de Job no necesitaba enemigos. Gracias, Juan Piña, por la imagen. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por el análisis que hemos realizado el día de hoy de la vindicación y la restauración de Job, al compararla con la vindicación y la restauración de Jesús. Que tengamos la certeza y la seguridad que cuando oremos por nuestros amigos, que cuando hagamos lo que es nuestra parte, seremos vindicados también. Gracias, Señor. ¡Wow! ¡Qué lección la de hoy! En Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Recuerden que estamos viendo la vindicación y la restauración de Job. Bendiciones.